Vamos a comenzar nuestro eh, estudio de Torah para el año 5777 con el estudio de la Parashá Bereshit. Y nosotros vamos a usar el mismo estilo que usamos el año pasado para el estudio de la Parashá, el estudio de Derashá, de estudiar la Parashá para las ideas que se presentan por medio de esa parashá homiléticamente, con lecciones moral y éticas para ampliar nuestro conocimiento de las ideas en general de la Torá. Menciono que en los últimos días he recibido saludos a todos y buen año. He recibido muchas cartas con varios diferentes temas que quiero hablar desde el comienzo. Hoy he recibido muchas cartas con varios diferentes temas que quiero hablar desde el comienzo hoy um, en, en el estudio de la Parashá. Número uno, parece que el Midrash y las presentaciones al estilo hasídico ashkenaz por la red han crecido tremendamente, especialmente cuando hablamos de los temas de Sukkot, porque la Sukkot tiene mucho simbolismo, y como tiene tanto simbolismo, el Midrash se vuelve loco, exagerado, usando el simbolismo de la parashá para extender aún más lo que ya es una fiesta llena de simbolismo. Eh, por esa razón, sacamos un video al fin de Sukkot hablando sobre, perdón, algunos de los simbolismos de el Lulav y Etrog, pero está repleto en la red de personas que malinterpretan el Midrash, usando el Midrash textualmente, como si fuera absolutamente asegurado que ese es el simbolismo de los mitzvot de la Torah. Ahora quiero explicar un poco sobre esto porque creo que es sumamente importante. En ese video que sacamos sobre el Lulav y Etrog, hablando sobre la prosperidad, el simbolismo de la prosperidad, mencionamos que el Rambam, Maimónides, en el Moreh Nevuchim, en la guía para los perplejos, capítulo 3, en la sección 3, tiene ahí una idea que los Midrashim explica plenamente que los Midrashim no se deberían de interpretar literalmente. Eso quiere decir que uno no debería de pensar que porque un Midrash diga, por ejemplo, diga el Midrash que los Hadassim tienen la forma de los ojos y que los Arabot tienen la forma de los labios el Lulav tiene la forma de la columna vertebral y que el Etrog tiene la forma del corazón o de la mente, que uno no debería de tomarlo para añadir otra lección adicional a la que ya se presentó. Ahora, el problema es que muchas personas no tienen el conocimiento del texto básico y entonces cuando leen esa lección adicional, se le lleva a creer que esa es la lección. Verdaderamente es mucho más. Entonces, el Rambam me explica que para uno poder entender verdaderamente los mitzvot, uno tiene que leer la Torah en su contexto. ¿Ya? Leer la Torah en su contexto, entender el Pasha Pshat, el simple explicación del texto y a dónde se presentó, cómo se presentó, rodeado por otros mitzvot, y de esa manera uno entiende la mitzvah. En este caso, estaba explicando el Rambam allí en el Moreh Nevuchim que si uno entiende que la mitzvah de comer y de vivir en la Sukkah durante Sukkot, la Torah nos dice por qué, nos dice que es porque salimos de Egipto y vivimos en estas cabañas durante el tiempo que estábamos en el desierto.
Y que eso nos recuerda del éxodo de Egipto, que es uno de los grandes mitzvot que se repite por toda la Torá. Zecher Yetziat Mitzrayim, recordar el éxodo de Egipto. Y la Torá nos dice que tenemos que recordarnos del éxodo de Egipto en cada momento de nuestra vida. Entonces también entendemos que la mitzvah de Lulav y Etrog está relacionada al Zecher Yetziat Mitzrayim, a la salida de Egipto. Entonces, la razón que menciono todo esto es porque muchas veces nuestro estudio de la parashá está fuertemente influenciado por lo que se encuentra en la red, y lo que se encuentra en la red es en muchos casos ideas sensacionalistas, ideas exageradas, que alguien está poniendo esas ideas para salir de la norma, para llevarlo más allá, para demostrar que tiene algún nivel de conocimiento más allá de las demás personas en el judaísmo. ¿Ya? Muy común era eso en el mundo jasídico, en los tiempos antiguos, que se presentaba por medio de libros, pero ahora se está presentando por la red. Y salieron muchas veces que escribían sus propias ideas sobre la parashá y lo empujaban más allá todavía del texto y le ponían al libro Hidushei, las ideas nuevas de tal rabino. ¿Ya? Entonces, el estilo, la cultura que se está presentando hoy en día es una extensión, ahora más todavía con el poder de la tecnología y con el sensacionalismo de la red, se está presentando un judaísmo que verdaderamente no está presentando el camino de la moderación y que asume, o tal vez no asume, que asume que la persona tiene un conocimiento básico. Y al no entender, no tener un conocimiento básico, entonces si te dan unas ideas de Kabbalah, personas se creen que, bueno, eso debe ser el judaísmo. Pero verdaderamente, para poder llegar a entender lo que verdaderamente es Kabbalah o un Midrash, o cuál es el balance, quiénes son la mayoría del pueblo judío, quiénes son sectas minoritarias que simplemente tienen mucho marketing, mucho anuncios en la red, sin entender la vida grande judía, uno a veces se puede confundir fácilmente por lo que se presenta en la red. Entonces, nosotros en el Centro de Estudios Judíos tenemos una misión, y esa misión es enseñar judaísmo auténtico, sin mezclar ninguna otra idea, enseñar un judaísmo clásico, moderno, pero basado en las fuentes antiguas de nuestros antepasados. Cuando nosotros hablamos de nuestros antepasados, estamos hablando del judaísmo sefaradita, español y portugués, antes de la expulsión, y que se desarrolló por medio del Gerush, por medio de la expulsión y producto de los tantos judíos que desafortunadamente fuimos víctimas de la Inquisición, y estamos ahora en el proceso de renovar nuestro legado, restablecer la casa de Sefarad. Por esa razón, creo que es sumamente importante presentar ideas en la red por medio del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Torah Temet, nuestro grupo, que ustedes todos son una parte, y nos da mucha alegría saber que nos acompañan. Presentar un judaísmo que represente verdaderamente la cultura sefardita y no permitir que el marketing, el vender de la red nos presente un judaísmo de un solo tipo, como si ese fuera el judaísmo auténtico. Pero yo entiendo que muchas personas, el efecto de la cámara, el efecto de lo que uno ve popularmente, le va afectando a la mente de la persona, y cuando alguien le pregunta, descríbeme un judío, enseguida describen un hombre, nunca es una mujer, es un hombre con una barba, peot y un sombrero negro. Eso es lo que se ha presentado en las redes populares
en las películas y en todo lo demás, y eso se vuelve el judaísmo. Pero verdaderamente ese no es el judaísmo, ese es hasidismo. Y nosotros queremos restablecer la casa de Sefarad, y probablemente podríamos decir que la razón que la cámara, cuando quiere captar una visión de alguien judío, pone a eso, es porque esa persona se ve, crea un contraste enorme con el resto de la sociedad. Y cuando lo ves, entonces puedes identificarlo rápidamente que ese es alguien de esa secta. Interesante que el judío sefaradita no busca crear ese contraste, no busca que se sobresalga que él es un judío. El judaísmo sefaradita no es por afuera, el judaísmo sefaradita es por adentro. Empieza de adentro y sale para afuera. Se expresa en la forma que nosotros nos comportamos en negocio, cómo interactuamos con nuestros vecinos, vecinos que son judíos, vecinos que no son judíos, vecinos que todavía no han llegado a ser judíos, miembros de nuestra familia. En general, crea una ética y moral en la forma que nosotros nos comportamos, y no le pedimos perdón a nadie por ser judío, pero tampoco le restregamos en la cara que nosotros somos diferentes. Entonces el judaísmo sefaradita toma una posición moderada. También el judaísmo sefaradita toma una posición en relación a la tecnología, a la ciencia, a la filosofía, a la matemática, todo lo que viene del mundo entero, no separándose de ese pensamiento, sino incorporándolo a nuestro pensamiento. Por esa razón, los grandes sabios de Sefarad siempre eran doctores, eran científicos, inventaban cosas, desarrollaban cosas, vivían en el mundo normal de la sociedad, interactuaban con el mundo normal de la sociedad y cogían esas ideas y las internalizaban, la volvían parte de su vida. Déjame dar un ejemplo. Yo estudié en una yeshiva ashkenazi. En esa yeshiva ashkenazi, el rabino venía de una orientación ashkenazi de los yeshivot de Lituania. En los yeshivot de Lituania se desarrolló una cultura que estaba contraria a ser parte, a matricularse en las universidades, en los colleges y en las universidades. Cuando entonces empezamos a estudiar algunos de los pensamientos del Rambam, de Maimónides, y especialmente el libro que acabo de mencionar, el Moreh Nevuchim, la guía para los perplejos, se ve claramente en el libro del Rambam, en los libros del Rambam, que él usa la filosofía griega, especialmente una orientación de Aristóteles, para enseñar Torah. Bueno, pues entonces yo tenía 18, 19 años. Le pregunté al rabino, ¿cómo puede ser, al Rosh Hashiva, le pregunté, ¿cómo puede ser que el Rambam sabía muy bien la filosofía de Aristóteles? ¿Cómo la aprendió? Si no fue a estudiar la filosofía griega. ¿Y por qué, si es tan malo usar la filosofía griega, por qué la usó en el Moreh Nevuchim? Interesante. Entonces me presenta él una respuesta que desafortunadamente la veo más y más en la red. Y eso es la idea de que el Rambam escribió el Moreh, óiganlo bien, y por cierto está absolutamente equivocado. La idea de que el Rambam escribió el Moreh Nevuchim, escribió la guía para los perplejos, usando la filosofía de Aristóteles, porque había muchos judíos que se estaban confundiendo con la filosofía de Aristóteles, y él quería usar la filosofía de Aristóteles para devolverlos a la Torá.
primeramente, eso no es cierto. Pero la primera parte de ese problema es que la misión de todos los rabinos sefaraditas no es transformar a alguien para que se vuelva religioso. La idea de la filosofía sefaradita es educar a las personas en Torah. ¿Para qué? Para que tengan una vida mejor, para que tengan ideas. Ojalá que cuando nosotros estemos compartiendo palabras de Torah, que estas palabras le den aliento, le den fuerza para vivir una vida mejor. Entonces, nuestra misión no es transformar a la gente para que se vuelvan judíos ortodoxos o causar que se vuelvan miembros de nuestra secta, sino restablecer, educar, orientar a las personas para que usen las ideas que están dentro de la Torá para enaltecerse espiritualmente, para crecer, para sentirse mejor, para añadirle a la vida judía, para retornar a ser miembros de la comunidad judía, para restablecer el camino de la vida, el camino correcto de nosotros de la vida. Asumir que el Rambam tenía algún proyecto de transformación del público para que se vuelvan judíos ortodoxos no es verdaderamente lo que estaba ocurriendo en la mente del Rambam. Número uno. Número dos, el Rambam no estaba cogiendo una idea ajena a él y aplicándose a la Torah, sino lo que pasó fue que el Rambam era un hombre educado y usó todos los medios de filosofía, todos los medios de ciencia, todos los que había estudiado, y no creó un departamento de ciencia y tecnología en su mente y un departamento de religión. En la mente sefaradita, la vida religiosa y la vida como interactuamos con el mundo son uno. Es la misma. Entonces el Rambam, conociendo la filosofía de Aristóteles y vio que era una forma clara de pensar, la aplicó a su pensamiento en Torah. El contraste entre el pensar que usar filosofía de los griegos era simplemente para engañar a los demás o usar algún tipo de herramienta para traerlos a la filosofía de nosotros, comparado al pensamiento español sefaradita, a donde uno aprende todo lo que uno pueda del mundo entero y lo trae a su vida judía, son enormemente, es una idea, culturalmente dos ideas que son absolutamente diferentes. El judaísmo entonces, que se está presentando en la red, usa esa filosofía de usar y tratar de guiar a los demás para cambiarlos al molde del liderazgo que ellos quieren cambiar. En el pensamiento sefaradita, nosotros estamos tratando de restablecer la casa de Sefarad. Ojalá que se pueda entender lo que estoy tratando de hacer aquí. La palabra es guiar y explicar. Ahora, cuando muchos me oyen, dicen, bueno, ¿por qué este hombre se pasa la vida criticando a los Ashkenazim? Ahora, primeramente, yo no me paso la vida criticando a los Ashkenazim. Yo me paso la vida enseñando cultura sefaradita. Y para poder enseñar la cultura sefaradita, tengo que explicar la diferencia entre la práctica ashkenazi y la práctica sefaradita. Y tengo gran respeto para la comunidad ashkenazi y sus formas de vivir su vida. Y creo que es un camino legítimo en el judaísmo, pero no creo que es el único camino legítimo en el judaísmo. Y diría yo que en mi humilde opinión, el camino sefaradita, español y portugués que se desarrolló en todas estas sagradas comunidades sefaraditas, antes de la expulsión, a donde nosotros vivimos allí y desarrollamos grandes maestros de Torah, a donde pudimos desarrollar halajá y hashkafá y todo lo que veía, Kabbalah, que vino desde España, que no deberíamos de dejarlo atrás. Y tampoco
deberíamos de estudiar nuestros textos con lentes Ashkenazi. Deberíamos de estudiar nuestros textos con los lentes y la cultura sefaradita intacta para presentar otro camino. Quiero explicar por qué yo creo que ese camino es importante. Déjame explicar. Uno de los problemas más grandes que la comunidad judía está identificado en el mundo es un problema, especialmente en Israel, una gran separación entre los datí, que en su mayoría son Haredí, los datim, los observantes, y los Gilonim, que no son observantes, que son laicos, que viven una vida desconectada del judaísmo o de la práctica judía. Esa es la realidad creada por el contexto del siglo XIX, cuando por primera vez, por medio de la Revolución Napoleónica, los Ashkenazim en Europa tuvieron la oportunidad de estudiar en universidades y muchos de ellos escogieron no mantenerse fiel a la tradición hebrea. ¿Por qué? Porque no se creó en ese momento, dentro del mundo ashkenazí, un mecanismo para unir el estudio laico de la vida y la práctica religiosa. Entonces uno tenía que escoger o este o este. Muchas personas escogieron una vida laica asimilada, separada de la vida judía. Otros escogieron una vida absolutamente observante, tradicional y separada del mundo laico. Pero el judío sefaradita tiene otra forma de pensar. El judío sefaradita vive una vida asimilada al mundo junto con la tecnología, los estudios, la filosofía de todas las personas que nos rodean y también con la de nosotros. ¿Ya? Y por esa razón, creo que el estilo de vida del pensamiento de la cultura sefaradita es muy, muy importante no abandonar y contribuirle eso al mundo judío. ¿Para qué? Para que no se crea esta separación tan fuerte entre uno y el otro, sino exista otro camino, que es el camino de la moderación, el camino a donde los dos mundos se están uniendo. El mundo separadita es un mundo asimilado y a la vez manteniendo su posición, su identidad judía. Me escribió uno de mis fanáticos más que me ama mucho, verdaderamente no, un hasídico, que no es ni hasídico, verdaderamente es un hombre de Centroamérica, que se ha dejado guiar por una secta, de estas sectas extremadamente raras en el judaísmo, y me escribe que la razón que yo me afeito es porque tengo algún complejo de ser judío. Verdaderamente, la razón que me afeito es porque me gusta. No tiene nada que ver con él o con identidad. Pero en la mente de esa persona, para poder vivir una vida judía, se tiene que poner el disfraz, como si estuviera viviendo en Polonia en el siglo XVII. Pero verdaderamente, esa no es la cultura sefaradita. Y yo quiero transmitir por medio de nuestro estudio de Torah la cultura sefaradita, a donde un hombre judío, una mujer judía, puede ser un miembro cosmopolitano del mundo, involucrado en las ideas, en un intercambio de ideas, sin miedo de perder nuestra identidad. Al compartir con los demás, aprendemos de ellos y ellos también aprenden de nosotros. Y eso es parte de nuestra misión al mundo y eso es de compartir. El Talmud tiene una sección, un tratado pequeño, que dice que los judíos fuimos expulsados de nuestra tierra y sacados al exilio
para compartir Torah con todos nuestros vecinos. La Torah que nosotros compartimos tiene que ser una Torah agradable, una Torah que ayuda a los demás y que sea una bendición para todos ellos y también para nosotros. El judaísmo no puede ser, desde el punto de vista sefardita, el judaísmo no puede ser una manera de crear una ilusión de que nosotros creemos que somos mejores que los demás. O que tenemos que vivir una vida absolutamente separada del resto del mundo. Cuando verdaderamente salimos a este exilio, a vivir juntos con nuestros vecinos y a interactuar con ellos y a servir como una bendición para ellos. Hasta el día que nosotros tengamos la bendición de retornar a la tierra de Israel. Y cuando retornemos a la tierra de Israel, desde Israel tenemos que interactuar con el resto del mundo y bendecir al mundo también. Entonces toda la parashá, todo el Sefer de Bereshit va a comenzar con la creación del mundo, la orden que Dios puso en el mundo, la hermandad de toda la humanidad, el establecimiento de la casa de Israel por medio de Abraham y Sará, nuestros patriarcas, el crecimiento de nuestra familia y termina con ese exilio del pueblo judío en la tierra de Egipto. El libro de Éxodo entonces habla del retorno de los judíos, del establecimiento de la Torá y la bendición que viene a toda la humanidad. Todas estas ideas son una forma natural de expresar una Torá bíblica que está de acuerdo con la Mesorá y es un camino auténtico en el judaísmo, no solamente auténtico, pero con muy fuertes fuentes. Déjame explicar por qué. Lo que pasó fue que cuando el pueblo judío fuimos expulsados de la tierra de Israel, los más grandes sabios de Torá fueron expulsados primero y fueron llevados a Babel, a Babilonia. Allí, lo que hoy en día es Irak, partes de Irán. Allí se crearon las grandes yeshivot, los grandes asentamientos de estudio de Torá. Allí es a donde se escribe el Talmud Bavli, el Talmud del norte de África. En el norte de África se establecen grandes grupos de rabinos, especialmente en Tunisia, a donde ahí en Kairouan se estableció una gran yeshiva. Eso entró a la comunidad más poderosa económicamente en el mundo judía, y eso era en España. Y en España, con ese poder económico y esa libertad que se desarrolló, la comunidad judía pudo crear halajá, hashkafá, ley, filosofía, de todo nivel de estudio de Torá. No tenemos ninguna razón para dejar el camino de Sefarad al revés. Lo que deberíamos de hacer es entender la misión de que lo que falta en el mundo judío, lo que más le falta a todos los males que están ocurriendo en el mundo judío es la filosofía y el camino de Sefarad, el camino de la moderación, el camino de la compasión y el camino filosófico asimilado de ser parte del mundo sefarad. Por la razón que ando en este tema es porque estamos comenzando un nuevo año de estudio. Gracias por esperar un momento mientras terminaba esta idea. Pero quiero compartir la parashá y y dar un poquito de orientación para que se entienda por qué nosotros hacemos este labor. Queda una cosita más, y eso es muy interesante. Últimamente, las sectas hasídicas, que son pequeñas sectas hasídicas, menos Chabad, que es grande, pero las sectas hasídicas pequeñas, Biala, que nadie oye de Biala en el mundo hasídico, es
una secta muy pequeña y de pronto están haciendo tratando de hacer un outreach a las comunidades de Anusim. Breslev, que en el mundo hasídico, la comunidad Breslev es considerada una secta muy extraña, muy rara. Los otros hasidim se chotean de esos grupos, les dicen los Toiter Hasidim, les dicen los hasidim que siguen a los rebis muertos, porque no tienen un rebi vivo. Entonces, esas sectas, de pronto, cuando nosotros empezamos a enseñar el camino separatista, tratan de decir que hay algún tipo de falta de respeto. Verdaderamente, algunas de las creencias son difíciles de respetar, pero que hay algún tipo de falta de respeto y que esto es un ataque a los Ashkenazim. Ahora, déjame explicar esto. La comunidad Ashkenazi es enorme. La comunidad Ashkenazi es enorme. Incluye todos los movimientos reformistas, todos los movimientos masortí, todos los grupos ortodoxos, el OU. El OU, la Unión de Congregaciones Ortodoxas, no es hasídica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que está ocurriendo en el mundo hasídico, por favor, no se crean que el mundo hasídico representa a los ashkenazi, la cultura ashkenazi. Es una secta extraña en el mundo ashkenazi. ¿Ya? Pero ellos no representan, y su cultura y la forma que ellos actúan no representa la totalidad, en lo más mínimo, de lo que es la comunidad, la cultura ashkenazi. ¿Ya? Déjenme dar un ejemplo. La comunidad alemana, judía alemana, the Breuers, que su base está en el Alto Manhattan, a pocas millas de aquí. Esa comunidad es completamente diferente en su pensamiento y tiene gran desacuerdo en las comunidades, con las comunidades hasídicas. No tiene nada en común. Interesantemente, cuando uno va aquí a la carnicería a comprar pollos kasher, a veces se ve una hashkajá que dice KAJ, K-A-J. Eso es Kahal Adat Yeshur. Esa es la comunidad alemana. Ellos nunca comerían un pollo que tenga el sello de la comunidad hasídica. Entonces, hay una gran diversidad de opinión en el mundo judío. Es un ejemplo. Una gran diversidad de opinión en el mundo judío. Y es parte de nuestra cultura. Es decir, mira, en esto estamos de acuerdo, pero en esto absolutamente no estamos de acuerdo. Y al decir que no estamos de acuerdo, no es decir, no es específicamente un ataque a todos los ashkenazim, simplemente a esa secta rara, a veces que hace cosas completamente ilegal por su separación del mundo, pensando que ellos tienen más derechos que los demás en el mundo. ¿Yeah? Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Que ellos no representan la comunidad ashkenazi, su cultura es específicamente hasídica, pero no quiere decir que eso, se puede decir que todos los ashkenazim son así. La mayor parte de los ashkenazim, por ejemplo, no piensan que un rabino muerto lo va a sacar del Gehenam, lo va a sacar del infierno. La mayor parte de las comunidades ashkenazi toman una posición muy halágica y va variando en las diferencias de opinión en el mundo ashkenazi. También en el mundo separatista hay muchas diferentes opiniones. Los judíos de España y Portugal, nosotros sabemos que tenemos una herencia, un legado muy fuerte de estudio de Torá, y cuando se expulsaron a los judíos de España, algunos entraron a Turquía, algunos entraron a Holanda, algunos entraron a Marruecos, algunos fueron para Italia, y cada uno de ellos se fue estableciendo a Hamburgo, en diferentes lugares. Entonces se fueron estableciendo y allí se fue desarrollando más y más y más el legado sefaradita. Entonces yo quiero promover por medio de CERTE
por medio del Centro de Estudios Judíos Torah Temet y todos los que colaboran con nosotros, Miriam que está con nosotros en España. Nosotros queremos promover un camino de retorno y restablecimiento de la casa de Sefara. Bien. Entonces, sin alargar esta idea, simplemente es para orientar cuál es nuestro pensamiento en este área. Ojalá que se pueda entender. ¿En comentarios todo el mundo está ok? Ok. Nosotros acostumbramos a hacer un canto antes de estudiar la parashá. Hoy vamos a estudiar la parashá Bereshit. En ese estudio de la parashá vamos a concentrarnos en estudio de acuerdo usando los derashot al estilo español y portugués. Primero voy a hacer Yigdal y entonces vamos a entrar a la parashá. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בעינת אל מציאותו אחד בן יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף ליהדותו אינו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר ברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם לכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אלא אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שמעון נביא ומביטט אמונתו תורת אמת נתן לעמואל על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף אלא ולא ימין דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמותו קום לאיש חסיד כמפעלו נותן לרשען כרישנתו ישלח לקץ ימים משיחנו לפדות מחקקת ישועתו מתים יחייל ברוב חלדו ברוך נדן שם תהילתו אלף שלוש מסלני קרים הן הם יסוד הדל בתורתו תורת משה מת ונבואתו ברוך הדיין שם תהילתו תורת משה מת ונבואתו ברוך הדיין שם תהילתו.
Parashat Bereshit. En la Parashat Bereshit, nosotros vamos a estudiar la historia de la creación de todos los seres vivientes en el mundo, y especialmente la suma creación, la creación del ser humano. También la creación del Shabbat, los eventos que ocurrieron hasta Parashat Noach, dos diferentes explicaciones, dos diferentes orientaciones que la Torá nos da, con algunos detalles más en la segunda recopilación de la historia de la creación del mundo, y los eventos en el principio de la humanidad, específicamente el pecado, cómo entró el pecado al mundo, y la reacción de Hakadosh Baruj Hu, del santo bendito sea, de Hashem, de Dios, cuando vio que el ser humano rompió la ley que él le había dado, la expulsión del jardín de Edén y todo lo que ocurrió después de ese momento. Ahora, la pregunta, una de las preguntas básicas que abre Rashi, uno de los grandes, más famosos comentaristas, específicamente de Francia, escribe y hace la pregunta: bueno, si la Torá es básicamente un libro de leyes y nos dice cómo comportarnos, nos dice qué hacer y qué no hacer, ¿por qué Dios escogió darle esta historia de la creación y ponerla dentro de la Torá? ¿Por qué no comenzar, de acuerdo con Rashi, en Parashat Bo, en el libro de Éxodo, hablando de la posibilidad, hablando del mandamiento de la creación del calendario judío y todos los mitzvot que venían antes del éxodo de Egipto, para encaminar al pueblo judío cómo guardarlo? Rashi explica que en el futuro van a haber personas, que Dios sabía que en el futuro iban a haber personas que iban a decir que el pueblo judío no tiene derecho a la tierra de Israel. Y creó en su Torá el principio dentro de la Torá de que como Él, Dios, creó el mundo, que los judíos tenemos derecho, que como Él creó el mundo, Él tiene derecho a otorgarle tierras a naciones específicas, y tiene el derecho, como creador del mundo, a otorgarle al pueblo judío la tierra de Israel. Es muy interesante, pero verdaderamente hay mucho más en este área. Y la pregunta que muchos meforshim, muchos comentaristas hacen esta pregunta y dicen: bueno, ¿y por qué comenzar por esto? Y diferentes filósofos judíos comentan en ciertas ideas. Una de las ideas más importantes es que una de las señales, una de las básicas ideas de la Torá es algo que hoy en día se ha vuelto conocido por todo el mundo, y eso es la hermandad de todos los seres humanos. Y es sumamente importante entender que el judaísmo, la Torá, fue la primera filosofía que presentó al mundo que todos los seres humanos somos hijos de la misma pareja, que se presenta en Parashat Bereshit, que todos los seres humanos somos iguales. Y es producto, ese pensamiento, en mi humilde opinión, es producto del monoteísmo tan puro del judaísmo. En otras palabras, si nosotros creemos en un solo Dios, entonces ese único Dios fue el único que creó a toda la humanidad. Creó a los blancos, creó a los negros, creó a los asiáticos, creó a los indios, creó a todo el mundo en todas partes del mundo, y decidió Él a dónde los iba a poner en sus lugares, y cada uno de ellos es bendecido como un hijo de Dios. Entonces, el primer regalo que la Torá nos va a dar, y hay una Mishnah
muy interesante en Pirkei Avot, que dice que Dios no solamente fue tan bondadoso que creó al mundo, sino también que fue tan bondadoso con nosotros que nos dio a conocer que Él creó al mundo. Esa Mishnah es sumamente importante, porque eso quiere decir que verdaderamente todo este conocimiento es para darle valor a la creación, para darle estima al ser humano, a todos los seres humanos, que fuimos creados B'Tselem Elohim, en la imagen de Dios, y vamos a hablar un poco más sobre ese tema, que fuimos creados a la imagen de Dios y que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos nosotros, toda la humanidad, y no comienza nuestra religión, nuestro libro de enseñanza, no comienza con los judíos, increíble, no comienza con los judíos, comienza con todo el ser humano. Y el punto es que dentro del libro de Bereshit, dentro de la parashá de Bereshit y la parashá Noach, no se establece judíos y gentiles. No hay judíos y gentiles, hay seres humanos. Y nos recuerda, cuando empezamos a estudiar Parashat Bereshit, que no se puede vivir una vida constantemente pensando que hay dos tipos de personas en el mundo, los judíos y los gentiles. Cuando verdaderamente la Torah comienza sin judíos y gentiles, comienza con el ser humano. El ser humano, esa pareja, fue creada en la imagen de Dios. B'Tselem Elohim. Eso le da gran valor a toda la vida humana. Tanto que en esta primera sección de la Torah, en esta primera parashá, encontramos el castigo tan profundo, la repulsión tan profunda que tiene la Torah para un asesinato de un ser humano. Y nos explica que Dios demanda por cualquier sangre humana que ha sido derramada. No estamos hablando de un judío, no estamos hablando de un gentil, estamos hablando de un ser humano. La vida humana creada a la imagen de Dios para que el mundo entero le dé espacio, le dé un lugar de apoyo al ser humano, no se puede derramar así sin algún reclamo de justicia. Y Dios ama tanto al ser humano que aunque esa persona mató a alguien, mató a su hermano, lo vamos a ver en la parashá, y le pide teshuvá y se arrepiente, Dios le da los recursos para seguir en su vida, viviendo su vida. Odia el asesinato y ama al ser humano. Y tenemos el contraste entre esas dos energías delante de Dios, mirando. Mató, destruyó, alguien que mata, tiene que ser matado, pero se arrepintió. Es un ser humano, tiene fallos, tiene limitaciones, fue un crimen de pasión. Comparando los dos, viene la teshuvá y toda la humanidad sigue adelante por medio de esa teshuvá que nosotros vimos en la parashá que se leyó este pasado Shabbat. Sumamente importante que toda la historia de la creación, el centro de toda la historia de la creación es el ser humano. Y esa primera pareja que establece a la humanidad, y hay un gran número de midrashim que preguntan, bueno, ¿de dónde vino este ser humano? ¿Qué es lo que parecía? ¿Cómo era? ¿Cómo era Adán? Sabemos en el principio de la creación que Adán era hombre y mujer, que era un hombre y una mujer todo unido en un solo cuerpo, y que luego entonces vemos en la parashá que los separa y crea a la mujer como una compañera para el hombre. ¿Cómo sabemos? Hay un midrash que dice que Dios cogió tierra de todas partes del mundo y creó al ser humano, que es lo que está diciendo el midrash. No es literalmente que cogió tierra de todas partes del mundo,
sino que no hay una tierra más correcta para el ser humano que la otra. Que todos los seres humanos somos creados en la imagen de Dios, somos creados en la imagen divina. Entonces, esto es personas de color, personas de todas las diferentes razas y de todos los diferentes grupos y de todas las nacionalidades. Dios tiene un pacto con toda la humanidad. Dios desea que toda la humanidad viva en el jardín del Edén, que se sienta satisfecho, que tenga todas sus necesidades, que tenga paz interna, que viva en una forma correcta. La prosperidad de la familia, la unión de esa familia y el pacto entre el ser humano y Dios, todo esto está establecido en el principio del libro de la Torá y no le aplica solamente al pueblo judío, no se menciona al pueblo judío, no se menciona a los gentiles, es simplemente una experiencia humana. Quiero hablar un momento sobre este tema, porque el judaísmo es una de las grandes religiones universales. Déjame explicar lo que quiero decir. Hoy en día se presenta mucho en la red esta idea de que el judaísmo es para los judíos. Y en la mente de muchos haredim que se está presentando en la red, hay un gran contraste entre el goy, el gentil y el judío. Pero al comienzo de la Torá no existe ese contraste. Lo que existe en la Torá es el ser humano creado en la imagen de Dios con el aliento divino que entró al ser humano y le dio el Nefesh Haya, ese espíritu de vida que de acuerdo con la tradición hebrea es la presencia divina que está dentro de cada ser humano. Entonces, todos los seres humanos tenemos esa presencia divina. Todos los seres humanos fuimos creados en un molde por Dios. Todos los seres humanos tenemos ese pacto con Dios y tenemos la bendición de tener una interacción con Dios. Dios habla con Adam Arishon. Y Adam Arishon, de acuerdo con la filosofía judía, es todos los seres humanos que existían, que podrían existir en el mundo en el futuro. Entonces Dios está en una interacción constante con los seres humanos para bendecirnos y para interactuar con nosotros. Me trajeron café. Wow. Gracias. Bueno, eso crea una base filosófica para el judaísmo. Esa base filosófica en el judaísmo es sumamente importante. Pero el judaísmo entonces se va desarrollando por toda la Torá y va creando dos corrientes de ley. Una corriente de ley que nos sigue retornando, o una corriente no solamente en ley, pero una corriente filosófica que nos sigue retornando a esta base que acabo de mencionar, que es la base que toda la humanidad tiene un pacto con Dios y que Dios desea que nosotros podamos disfrutar al mundo y sacar beneficio del mundo completamente. Y también un pacto específico con el pueblo judío. Eso no quiere decir que nosotros podemos creer que nosotros somos mejores que los demás o que tenemos algún tipo de alma mejor que el resto de la humanidad, sino es un pacto con el pueblo judío que se va a desarrollar al principio con Abraham Avinu, con nuestros patriarcas, de crear una filosofía, un pensamiento para poder vencerle a lo que se abre en esta parashá de esta semana, el problema humano del pecado. El ser humano es creado de entre todas las creación, el único ser, incluyendo también a los ángeles, el único ser. Los ángeles no tienen esta libertad de escoger cómo vivir. Y la Torá nos presenta que a todos los animales
tenían su orden y tenían su forma de comportarse, pero al ser humano se le da un mandamiento y ese mandamiento asume la posibilidad de que el ser humano puede violar un mandamiento. La palabra, enseguida que se le da una halajá, una ley, se entiende que esa ley existe por la posibilidad de que el hombre pueda romper la ley. Y eso es exactamente lo que ocurre en la historia de la creación, pero ahí entonces asume la cultura judía presentada por la Torá que el ser humano tiene cierta libertad. Cuando nosotros tenemos esa libertad, entonces tenemos consecuencias por las cosas que nosotros escogemos. Todos los temas básicos de la Torá se van desarrollando en Parashat Bereshit, se van abriendo todos estos caminos dentro de la Torá. Y es muy importante entender estas ideas para poder entender toda la Torá. ¿Ya? Quiero añadir aquí un poco más. El deseo del ser humano de romper la ley, el deseo del ser humano de crear una separación, una presencia como un individuo. Tenemos que, hasta cierto punto, en una forma psicoanalítica, cuando estamos esa inocencia se va desarrollando, va siguiendo y al fin del tiempo, cuando peca, crea una separación completamente, y ya no tiene la identidad anterior que tenía. ¿Ya? Perdón, entró una persona de pronto y perdí la concentración. ¿Ya? Crea una separación completamente y ya no tiene la identidad anterior. Todos los seres humanos tenemos reglas, pero esas reglas no son para limitar al ser humano, sino para que ese ser humano pueda disfrutar el jardín del Edén en una forma más apropiada. Desde entonces, el principio, cuando ahora luego vamos a recibir muchísimos mandamientos de la Torá, vamos a recibir muchísima guianza de la Torá, se tiene que entender que esto no es para limitar al ser humano, sino en la Torá nos va presentando que Dios le dio limitaciones al ser humano para que su comportamiento en el mundo le dé bendiciones. ¿Ya? La limitación entonces no es una limitación para que el hombre no se vuelva como un Dios, sino la limitación es para que el hombre, como si fuera un Dios, pueda disfrutar verdaderamente la creación. ¿Ya? Toda la Torá entonces no es una limitación que nos duele a nosotros, que es algún tipo de sacrificio que estamos haciendo para aceptar algún tipo de limitación, sino verdaderamente en la práctica de los mitzvot es una guía para poder transformar nuestra experiencia para que sea un jardín del Edén. Entonces vamos a entrar a algunos de los temas específicos de la parashá y en general entender que hay una corriente que es específicamente mandamientos para el pueblo judío y una corriente que son específicamente mandamientos para todas las naciones del mundo, para todos los seres humanos. Y constantemente esas dos conversaciones andan juntos en la Torá entre la idea universal para toda la humanidad, que afecta a todos los seres vivientes en el mundo, y también el mandamiento al pueblo judío. ¿Y qué es lo que hace los mandamientos al pueblo judío? Es una corrección
De acuerdo con Rabbeinu Bachya Ibn Pakude, en Jobot Alemamot, es una corrección al ser humano todos estos mandamientos para estructurar la forma que vivimos, encaminar la forma que actuamos en el mundo, para corregir la situación de los averot, de los pecados. ¿Ya? Entonces, esto todo es una parte del desarrollo del ser humano para poder desarrollarnos en una forma óptima. Otro tema que viene por medio de la filosofía judía. Esto es la creación del ser humano, crearlo e invitarlo a vivir, a estar dentro del jardín de Edén. Luego, por razón del pecado, se crea la conciencia de estar afuera del jardín de Edén. ¿Qué ocurre ahí? Ya por la razón de las violaciones que nosotros hicimos a la ley, no podíamos seguir viviendo dentro del jardín de Edén. Fuimos expulsados del jardín de Edén y ahora existen dos realidades. Una realidad, el jardín de Edén. Otra realidad, afuera del jardín de Edén. Cuando salimos del jardín de Edén, se le presenta al ser humano una serie de castigos por el pecado que hicimos y se presenta a las afueras del jardín de Edén el ángel con una espada de fuego. Esa espada de fuego protegiendo el árbol y también protegiendo la entrada al jardín de Edén. Interesante que el Ari, uno de los grandes Mekubalim, habla sobre este patrón que se presenta en la Torá de el Gan Eden comparado con la tierra de Israel. La palabra, el pueblo judío comienza en el jardín de Edén, en la tierra de Israel, con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, nuestras matriarcas. Salimos de ese jardín de Edén, de esa tierra prometida, entramos a Egipto. ¿A qué entramos a Egipto? A trabajar. ¿Qué es lo que ocurrió? El castigo del ser humano cuando fue expulsado del paraíso es que tiene que trabajar. Entonces el ser humano tiene que trabajar afuera. El judío, también siendo un ultra ejemplo de un ser humano, tiene que salir del Edén, entrar a Egipto y volverse un trabajador a donde se gana la vida del sudor de su frente. Por medio de la Torá viene una intervención humana, la de Moisés, a donde nos enseña ciertas leyes, y cuando aceptamos esas leyes, aceptando esa ley, podemos volver a entrar al paraíso. Cuando entramos al paraíso y rompemos esas leyes, somos de nuevo expulsados de nuestra tierra y tenemos que salir en cadenas, forzados a salir en cadenas, no regresar. Hasta que entonces en el exilio volvemos a rededicarnos a los mandamientos de la Torá. Hay un renacimiento, Ezra y Nehemia crean un renacimiento, retornamos a la tierra de Israel, volvemos a crear una cultura hebrea en la tierra de Israel y de nuevo volvemos a romper las leyes y somos de nuevo expulsados del Edén. Entonces, ocurre aquí que lo que ocurre a la humanidad ocurre también al pueblo judío. Y el pueblo judío se vuelve un ejemplo de la humanidad. Y eso es uno de los temas que ocurre por toda la historia judía. Que lo que le ocurre al pueblo judío, ocurre primero al pueblo judío, y luego si la humanidad no interviene y salva al pueblo judío, o si el pueblo judío no se salva a él mismo, con la ayuda de Dios, entonces esa plaga que le dio al judío termina afectando a toda la humanidad. Entonces hay un humanismo universal y un humanismo judío. El humanismo judío resuelve los asuntos de la humanidad
Y si el pueblo judío, oigan bien esto, porque esto es una idea básica del judaísmo, que si el judío puede guardar los mitzvot, haciendo los mandamientos y viviendo una vida justa, sirve como un ejemplo para toda la humanidad, transformando a toda la humanidad. Hasta cierto punto, los antisemitas que dicen que todas las guerras y todos los problemas que existen en el mundo son culpa del pueblo judío, están correctos. ¿Por qué? Porque si el pueblo judío no guarda los mitzvot, entonces crea una enfermedad social, espiritual dentro de la humanidad, que este pueblo que tiene una misión específica de encaminar al resto de la humanidad, no está haciendo su labor. Y de nuevo tiene que ser expulsada del paraíso. ¿Ya? Entonces, crea un mensaje dual, la Torá, tratando de encaminar, arreglar los problemas que se van presentando en Parashat Bereshit, en todo el libro de Bereshit. ¿Ya? Eso no quiere decir, entonces, que la misión del pueblo judío es ser el pueblo escogido que es mejor que el resto de las naciones, sino el pueblo judío fue escogido para ser más humano y para tener la experiencia de la humanidad para toda la humanidad. En el libro de los profetas nos dice que Dios tiene un pacto con todas las naciones. Todas las naciones han tenido que tener exilio. Todas las naciones han tenido que tener experiencias de servidumbre y libertad y revoluciones y todas las cosas que los seres humanos han tenido que pasar. ¿Y qué ocurre? Que la historia judía y nuestras experiencias con la servidumbre y la expulsión de nuestro paraíso de la tierra de Israel, que es el paraíso simbólico que la Torá presenta más luego en la Torá, es la experiencia de la historia humana. No es solamente la historia del ser humano, sino es del pueblo judío, sino es la historia de todo el ser humano. Y no solamente de todo el ser humano al nivel nacional, de la conciencia nacional patriótica, pensando como judío cubano. Esta experiencia yo a veces lo pienso, una doble exilio. El exilio de ser cubano, exiliado de Cuba, por los problemas de ese malvado faraón que está controlando a mi país. Y también la experiencia de un exilio como un judío. Pero todos nosotros que hemos tenido estas experiencias humanas, también entonces necesitamos aprender cómo vencerle a estas debilidades. El Dalai Lama en los años 80 estaba estudiando y quería entender cómo encaminar a su pueblo viviendo en el exilio de Tibet, cómo encaminar al pueblo judío, al pueblo de él, cómo mantener su identidad aunque vivan en un exilio. Interesantemente, lo que hizo fue que llamó a rabinos de diferentes denominaciones del judaísmo a que se reúnan con él en Dharamsala para entender cómo vivir, cómo superar un exilio, cómo mantener una identidad. Y todo este tema de exilio y de la expulsión del paraíso se presenta para allá desde el principio. Y no solamente nacional, pero también individualmente. Específicamente, el niño, cuando nace, sale del paraíso, sale del vientre de la madre y entra al mundo todavía viviendo en un protoparaíso, con una inocencia completa, unido a su madre, su identidad está unido a su madre y a su padre, y poco a poco, una de las primeras palabras que un niño tiene que aprender es no.
La madre, el padre dice, no, no puedes tomar ese, no puedes tocar eso, no puedes hacer esto, no puedes hacer... ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está limitando al niño. ¿Por qué le limita? Porque si no lo limita, la vida se lo come vivo, se muere. La misma cosa ocurre aquí, a donde Akadosh Baruj Hu, nuestra madre, nuestro padre, nos dice, no puedes. Esas limitaciones van creando esas diferenciaciones en la mentalidad, en la mente de un ser humano, de conocer cómo andar en una forma óptima en el mundo. Entonces, el ser humano empieza a desarrollarse y en muchos casos, podemos decir, vamos a decir la verdad, en muchos casos aprendemos más de nuestros fallos que aprendemos de nuestros logros. Nuestra personalidad se forma, no en muchos casos, no por las cosas en las que logramos fácilmente las cosas que nosotros logramos, sino también se forma en muchas ocasiones por medio de los fallos que tuvimos. Y esos fallos van tallando la madera, tallando el oro, hasta que al fin se forma una personalidad que puede contribuir. Déjame dar un ejemplo. Pensando simplemente en mi misión, nuestra misión de retornar los anuncios. De los rabinos que yo he conocido. ¿Ya? Pensando yo, mi herencia como ser hijo de Anusim y las experiencias de vivir un exilio, de pasar por las dificultades que mi familia pasaron para retornar al judaísmo, para restablecer una identidad completamente judía, para poder luchar, para poder estudiar Torah. Todas esas experiencias que fueron difíciles. Usted sabe lo que es tener que pasar por ceremonias de retorno, conversión 4 veces y que en esas 4 veces, cada una de ellas siempre alguien viene a tratar de criticar, a tratar de darle de menos y uno reteniendo su identidad en todas las ocasiones, pero al fin del día, todas esas experiencias que uno podría decir que son negativas, producen a una persona que puede ayudar al resto de los anusim a retornar. Entonces, y eso es nada más una cosa liviana, pero pensando en todas las dificultades que uno pasa en la vida, no solamente en términos religiosos, pero también en el desarrollo personal. Lo que uno tiene que hacer es aprender de cada una de esas experiencias. Y eso va formando una personalidad. Ahora, terrible se presenta esta experiencia de Adán y Java cuando son expulsados del Gan Eden. Terrible, una situación es resultado del pecado. Pero señores, si no hubieran sido expulsados del Gan Eden, nosotros no hubiéramos nacido. Y toda la Torah no estuviera aquí. Y todas las experiencias que nosotros hemos tenido por toda la humanidad no hubieran ocurrido. Entonces, el Arizal nos presenta una idea, tremenda idea. ¿Cuál es? El pueblo judío es expulsado de la tierra de Israel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer afuera de la tierra de Israel? Desarrollar la tierra a donde estamos viviendo para que ella también se vuelva santa. Para que ella tenga un nivel de Kedushá, para que se entienda lo que es la Torah, ir desarrollando estas ideas en todo el mundo. Y entonces entendemos que cuando venga el Mashiach, el mundo entero va a ser la tierra prometida y la tierra de Israel va a ser Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es expulsado del Edén. Y Hashem, Dios le dice que tiene que trabajar la tierra afuera de ahí y le enseña reglas y los va encaminando para que el ser humano transforme la tierra o el espacio afuera del Edén para que se vuelva un Edén. ¿Y cómo se hace eso?
siguiendo los mandamientos de la Torá. Siguiendo los mandamientos de la Torá, el mundo se transforma para que sea un Edén. ¿Ustedes se imaginan un mundo a donde los seres humanos, en lugar de invertir billones y billones de dólares, todos sus recursos, para desarrollar herramientas para matarse uno a otro como Caín y Abel, aprenda a decir, me equivoqué, hice mal, maté a mi hermano? Reconozca la sangre que él botó y Hashem lo perdona y sigue adelante, ser humano. Todos estos temas se van desarrollando. Hay otro tema más. Nosotros vemos en la creación, en la historia de la creación, el tohu vabohu. Esa idea de tohu vabohu. ¿Qué es lo que quiere decir? Tohu vabohu quiere decir que el mundo estaba fuera de control y sin definición. Viene la presencia divina y crea allí, en ese mundo que era tohu vabohu, que todo estaba fuera de control, no había orden, no había propósito, estaba completamente vacío. La creación estaba vacía completamente. Allí entonces empieza a crear orden a Kadosh Baruj Hu. Esa orden pone límites y esos límites crea definición, y en cada etapa de esa definición, mientras va desarrollando, Dios mira al mundo y dice, Quito, está bueno esto que yo creé. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos que entender que el mundo puede ser vacío, no tener orden, la vida no tiene simbolismo, simplemente uno nace hasta que uno y vive y respira aire hasta que uno se muera, se reproduce, tal vez come algunas buenas comidas, igual que cualquier otro animal, y terminamos vacío y sin dirección. O puede permitir que la presencia divina ande por encima de uno, y entonces hay orden y hay dirección y hay propósito. Entonces la Torá es esta idea de poner propósito, dirección, significado a lo que es tohu vabohu. La vida puede ser sin sentido y simplemente trabajando y simplemente viviendo. O puede tener gran significado, puede tener gran orden. Tohu vabohu coge las ideas de la presencia divina que está sobre nosotros poniendo orden. Y lo podemos llevar un poquito más lejos. Y eso es que en la vida del ser humano, a veces nosotros caemos en situaciones a donde no hay orden, no hay dirección. No estamos simplemente viviendo. Y no nos damos cuenta que verdaderamente por arriba de esa orden está la presencia divina poniendo orden a nosotros. O debería decir, por arriba de ese desorden, verdaderamente hay alguien que nos está poniendo en orden. Entonces, cuando uno empieza a perder su dirección, cosas terribles ocurren, o hay dificultades, o parece que el mundo está fuera de control. Una de las formas de poder ganar de nuevo una orientación a la dirección es entender que desde el principio Dios creó al mundo y cogió eso que estaba en desorden y lo fue encaminando hasta que cogió orden y llegó a la cima de la creación, y eso es el Shabbat. Igual que lo hizo para la humanidad, lo hizo para la nación judía, lo hace también para mí como un individuo. Todas las cosas que están en desorden, Hashem lo va a encaminar hasta que tengan orden. También sabemos que como nosotros fuimos creados a la imagen divina, entonces, al igual que Dios no le gusta el desorden, que nosotros también tenemos que poner en orden.
Una palabra. No podemos decir, ok, bueno, tengo un problema, voy a dejar que Dios, I'm going to wait for God to take care of it. Voy a dejar que Dios lo arregle. No, no, no. No, eso no es la forma de hacerlo. Lo que uno tiene que hacer, porque fuimos creados en la imagen divina, es tomar la dirección de la imagen divina y poner orden. Y encaminarlo al Shabbat. ¿Qué quiere decir encaminarlo al Shabbat? Encaminarlo para que sea un placer. La vida no es una experiencia de dolor, la vida es una experiencia de placer. Y todas las personas que se pasan la vida buscando sentirse satisfecho y que las cosas estén en orden, están haciendo exactamente lo que Dios desea para la vida de ellos. Una persona, yo lo digo como psicólogo, las personas que yo más respeto en el mundo son las personas que entran a una terapia o buscan algún tipo de consejería, algún tipo de guía, que están buscando ideas de Torah, que están buscando ideas de filosofía, que están buscando algún alivio y alguna dirección a su vida para que su vida tenga simbolismo y propósito. Para que tenga dirección, para que tenga valor. Entonces, toda la Parashat Bereshit, nos va a explicar esta idea. ¿Ya? Okay. Hay una diferencia entre también quiero mencionar aquí, que al principio de la Parashat se presenta que Dios creó a todos los animales y también creó al ser humano. Y el ser humano era hombre y mujer. En la segunda historia de la creación que se presenta en la Parashá, dos diferentes, una aclarando más todavía lo anterior. Se presenta aquí que el ser humano se sintió solo. Entonces, Dios, dándose cuenta que todo el resto de la creación fue creada, masculino y femenino juntos, que se puedan unir así. Entonces creó una separación entre el hombre y la mujer. Interesantemente, muy importante, entender que el Talmud Yerushalmi habla sobre esta idea y dice que Dios creó al ser humano del hueso de la costilla del hombre, no cogió el hueso de atrás y no cogió el hueso delante. La razón que cogió el hueso, no cogió el de delante ni el de atrás, es para que la mujer no sea delante de él, ni tampoco esté detrás de él, sino esté a la par de él. Que crea una situación a donde son socios el hombre y la mujer, que es la persona que lo acompaña al hombre para ayudarlo a poder cruzar todas las dificultades que se van presentando. Quiero presentar una idea aquí que creo que es importante mencionarla en nuestro estudio de la Parashá. La mujer, en la historia que leímos aquí, se dejó guiar aquí por la serpiente. La serpiente, de acuerdo con la tradición, hablaba en una forma muy bonita, tenía palabras muy elaboradas y convenció a la mujer a comer de la fruta prohibida. Ella se comió esa fruta y compartió esa fruta con Adán, con su esposo, los dos pecaron. Cuando viene la corrección, Adán dice, bueno, esta mujer que tú me diste me dio esa fruta. Ella dice, bueno, esa serpiente me desvió. Ok, se culpan uno a otro. Pero interesante, que no se divorciaron. Se quedaron juntos. ¿Qué ocurre aquí? Que entendieron que los dos eran vulnerables, que ninguno de los dos eran perfectos, se comprendieron uno al otro, siguieron en su vida, siguieron adelante. Y esa es la base de la unión. La base de la unión es, puede adelantar, entendiéndose uno al otro, sus debilidades, si se perdonan uno a otro, pueden adelantar.
Si llega al punto donde no se pueden entender, hay otra situación. Pero aquí toda la base es que existe una corriente dentro de esta historia que todo es no solamente del pecado, sino la Torah nos presenta el pecado y nos presenta la teshuvah, nos presenta el perdón. Sufrimos consecuencias por el pecado, somos expulsados del paraíso. Enseguida que somos expulsados del paraíso, tenemos una misión afuera del paraíso. Esa misión afuera del paraíso nos trae cierto alivio. Caín mata a su hermano Hebel, hace teshuvah, es perdonado. Toda esta corriente, desde el principio del libro de la ley, se nos presenta la posibilidad de violar la ley y la posibilidad de restaurarnos dentro de la ley. Esa idea de trabajar la tierra crea una posibilidad de la teshuvah y de la transformación por medio del talento humano. Ese tema es sumamente importante dentro del pensamiento de la Torah. Y al final de la parashá, nos habla la parashá de el crecimiento del pecado dentro de las generaciones que vienen directamente antes de Noah. Estoy siendo atacado por un gato. Esa orden de las generaciones van creciendo y uno de los temas que se presenta aquí es el tema del poder humano imponiéndose sobre los demás. Por ejemplo, recibo siempre, constantemente, todo el año lo recibo, pero más todavía cuando se está estudiando la Parashá Bereshit. Todos los temas de los Nefilim, y quiénes son los Nefilim, que si son los gigantes, que si son extraterrestres que vinieron en ovnis, que si son, eso de verdad lo estoy recibiendo, que si son de ovnis que vienen extraterrestres, gigantescos, etc. Que si los Nefilim son verdaderamente hijos de Dios y que si los demonios estaban teniendo relaciones con las mujeres, etc. Pero la verdad es que no se tiene que coger el camino en la interpretación de los Nefilim, tomar el camino de lo sobrenatural, sino simplemente la otra forma de leer esto es que se fueron creando familias por medio de estas generaciones, a donde habían personas que eran gigantes de poder, y las mujeres cuando se iban a casar fueron violadas por estos Nefilim, por estos poderosos que estaban violándola. Entonces, en ese tema, en esa forma de leerla, se lee primeramente el Pashat, la explicación simple de la Parashá, en vez de tener que ir a buscar a los ovnis o ir a buscar a cosas milagrosas, sobrenaturales. Se puede leer simplemente el texto de la Parashá, y nos está diciendo que se fueron formando familias reales, y estas familias reales se aprovecharon de las personas simples. Y si se lee el contexto, entonces está hablando de otra forma podrida del ser humano de usar su poder para pecar, para violar a los demás. Y cómo Hashem le tiene odio a ese abuso de los menores o de las personas que no tienen tanto poder. Y ese es otro tema que corre por toda la Torá, y eso es establecer la presencia divina, la intervención divina, por medio de crearle justicia a las personas que son débiles o las personas que no tienen tanto poder en la sociedad. ¿Quieres regocijar delante de Hashem en las fiestas? Asegúrate que el huérfano, la viuda y el ger también estén celebrando. Entonces, todos estos temas que vienen por medio de la Torá, por toda la Torá, entran también. Un tema más y entonces vamos a terminar. Nos presenta en la sección de la Parashá, cuando habla de uno de los temas de Adán,
es que Hashem, Dios, el creador de toda la humanidad, antes, por cierto, de verdad me faltó uno más después, le presentan todos los animales. Y vienen los animales delante de Adán para que Adán le ponga nombre, para ver cómo Adán le va a poner nombre a toda la creación. ¿Ya? Eso abre otro tema que también es parte de la Torá y sumamente importante de la Torá. En todas las mitologías de toda la humanidad para la creación se ve dioses peleando o naturalezas que se van desarrollando y los dioses interactuando con esa naturaleza o grandes guerras y siempre, por cierto, todos los dioses del mundo pagano, menos el judaísmo, todos los dioses del mundo pagano quieren limitar al ser humano para que no pueda disfrutar al mundo. ¿Qué es lo que hace el Dios el Dios de Israel? Lo pone en el jardín de Edén para que disfrute el mundo y entonces, no estando contento, lo castiga y lo limita. Pero ¿qué es lo que hace? Le da fuego. ¿Por qué le da fuego? Para que el ser humano pueda ganar y controlar al mundo. ¿Qué es lo que ocurre en la mitología pagana? Que el ser humano se tiene que revirar para poder conseguir el fuego. Entonces, interesante que en el resto de la mitología del mundo, los dioses quieren que el ser humano se limite. En la mitología o en la enseñanza de la Torá, lo que Dios quiere es que el ser humano se vaya desarrollando y se vuelva una imagen de la presencia divina. Entonces nos da todos los recursos para vencer al mundo, para poder dominar al mundo, para poder caminar al mundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va presentando aquí? Es este deseo del ser humano, este deseo de Dios para que el ser humano se pueda completamente desarrollar. ¿Qué es lo que está haciendo entonces, cómo Dios crea el mundo? La forma que Dios crea el mundo es diciendo. Dios dice, y será la luz, y fue la luz. Dios empieza a crear todas las cosas llamándola por nombre. Entonces, la forma que la Torá concibe, nos presenta la creación, es diciéndonos que Dios creó palabras. De ahí los Mekubalim y los filósofos en general judíos hablan mucho del poder del hablar. Y el judaísmo usa mucho el poder del hablar, le ascribe mucho significado a las palabras, que le da tanto poder que el mundo entero es creado por medio de la palabra. Los Mekubalim dicen que Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, el et es el Aleph hasta el Tav, a donde la creación tiene un alfabeto, una forma de expresarse, y ese Aleph por Tav es la forma, ese concepto de la realidad va dando orden y cogiendo ideas que no tienen definición y dándole definición. ¿Okay? Entonces, ese poder de la palabra, le da la oportunidad al ser humano de ser como Dios. Y el ser humano puede hablar. Ahora entonces entra otro tema. La serpiente habla. Y a veces la serpiente habla tan bonito que cualquiera se deja engañar. ¿Ya? Yo tuve una experiencia hablando así seguido de la experiencia que he tenido. Watch out. De la experiencia que he tenido. Se creó aquí bueno, déjame decirlo de esta manera, un video en la red a donde alguien cogió comentarios que yo estaba haciendo, así alguien me grabó, pusimos en la red, cogió de aquí y sacó un pastor que habla sumamente rápido, presentando ideas mesiánicas, cristianas, verdaderamente son cristianas,
pero se pone una equipada y entonces automáticamente él es mesiánico. Pero es de verdad un cristiano, un pastor cristiano, presentando ideas. Y, wow, uno dice, bueno, tremendo, mira qué bien habla este hombre. Y el rabino Viñas habla con palabras simples. ¿Ya? Pero la serpiente habla en una forma muy, con muy desarrollada. Yo creo, por cierto, que la serpiente que le habló a Java probablemente se sonrió mucho, ¿ya? Y habló cosas muy bonitas. Piensa la diferencia entre Bilam, el profeta malvado en la Torá, y Moisés. Bilam, nosotros decimos que es malvado. Moisés es nuestro sumo profeta, el más amado de toda la historia judía. ¿Qué es lo que dice Bilam? Nos dice todos complementos, cosas lindas, todo lo que habló del pueblo judío eran cosas bonitas. Pero a la profundidad quería hacernos daño. ¿Qué es lo que dice Moshe? Ustedes son el pueblo con el cuello tieso, ustedes son malvados, nos va regañando, nos va diciendo de todo, pero ¿qué es lo que quería? Encaminarnos para el bien. Entonces a veces la gente usa palabras que son muy agradables, en una forma muy bonita, hablan bajito, en una forma muy elaborada, pero verdaderamente están usando eso como la serpiente para encaminarnos al mal. En el profeta Daniel se presenta un monstruo de 4 cabezas. Un monstruo de 4 cabezas. Y de acuerdo con el Radak, Rab David Kimchi, el monstruo de las 4 cabezas, cada una de ellas es un exilio del pueblo judío. Al final, el último exilio es el exilio de Roma. ¿Y qué ocurre con esa cabeza? Que habla muy bonita esa cabeza, pero esa forma de hablar muy bonito, una forma muy suave, muy elaborada y que dice cosas muy lindas, con tanto amor, con tanta expresión que parece una cosa muy sensible, al final termina haciéndonos mal. A veces uno tiene que tomarse el buche amargo de decir, mira, esto es lo que hice mal, esto es lo que el pueblo judío tiene que hacer, esto es lo que el maestro le está diciendo, esto no es correcto. A veces el maestro tiene que decir cosas que son desagradables, pero uno tiene que aprender de eso y uno tiene que crecer. Entonces, este poder del ser humano de captar ideas y de ponerle nombres a los objetos es parte del proceso de la creación. Y desde el punto de vista de los filósofos judíos, la diferencia entre el ser humano y el resto de la creación es que nosotros nos llamamos Hamedaber, el que puede hablar. ¿Qué quiere decir que puede hablar? Que puede coger conceptos que son mega conceptos, que no tienen definición, y otorgarle un nombre, ponerle una palabra, y por medio de la palabra crear ideas, y las palabras se vuelven herramientas, y con esas herramientas podemos crear mundos enteros. Y así es como Dios creó el mundo. Una idea mega, dándole definición, creando las herramientas para componerla y llamándolas a la creación. Ahora, piensa en la diferencia entre una persona que dice cosas bonitas de él mismo o una persona que se maldice a él mismo. Yo no soy digno, dice esa persona. O dice, yo creo que yo soy digno. Yo puedo, o yo digo no puedo. Enseguida que una persona dice no puede, ya creó una realidad. Cuando dice voy a poder, o puedo, o le voy a vencer, o voy a superar, creó otra realidad. ¿Por qué? Porque somos ellos de Tzelem. Luego, el último que quiero presentarles entonces, entiende el poder de la palabra y la posibilidad del ser humano de usar esa palabra para crear mundos de realidad, y no solamente crear mundos de realidad, pero interpretar al mundo que lo rodea. Porque la Torah nos dice que Adán y Java fueron presentados, fueron puestos en el jardín de Edén para ser los que atienden al jardín de Edén. Eso quiere decir, desde el punto de vista de la filosofía judía, que nosotros, al ser humano, tenemos la posibilidad de interpretar al mundo.
Interpretar el mundo quiere decir que yo puedo decidir si el mundo es bueno o si el mundo es malo. Y sabiendo que la Torah dice, Vayar Hashem ki tov, y Hashem vio que es bueno, entonces sabiendo que ese es bueno, voy a hacer todo lo posible para que el mundo ande al bien. Entonces algo ocurre, yo puedo interpretarlo para el bien y puedo encaminarlo al bien. El ser humano entonces es mandado por la presencia divina a encaminar el mundo. ¿Ya? Entonces todo esto tiene poder en el poder de la palabra. ¿Ya? Quiero mencionar uno más que queda por ahí, que creo que es importante. En el sexto día, cuando Dios va a crear a la humanidad, dice, crearemos, usando el término plural, crearemos al ser humano, Betzalmenu vekidmotenu, en nuestra semejanza y en nuestra forma. De ahí entonces vienen los paganos. Cuando al fin reciben la bendición de poder estudiar Torah, no entienden que la Torah se tiene que interpretar no al modo de ellos, sino al modo de la Mesorá del pueblo judío. Y al pueblo judío nunca se le ocurrió pensar que eran múltiples dioses hablando unos al otro, sino al pueblo judío somos monoteístas, hijos de monoteístas, descendientes de Abraham. Que nosotros entendemos, Betzalmenu, Bekidmotenu, aunque es plural, no puede ser que hay múltiples dioses o un Dios de tres cabezas hablando o un Dios que está hablando con el hijo de él para crear al ser humano. Entonces, tiene que haber otra forma de interpretar esta situación. Entonces se presenta aquí en la tradición hebrea una tradición que es el idioma real, el idioma de la nobleza. ¿Qué es el idioma de la nobleza? Que Hashem no está hablando solamente como un individuo. Yo voy a crear al ser humano como a mí me dé la gana. No, lo que está diciendo es, yo con todos mis poderes voy a crear al ser humano, no limitándolo. Óiganlo bien, la palabra no es una permutación o una limitación de la presencia divina que le voy a dar al ser humano, sino voy a coger todos mis poderes y le voy a poner a este ser humano todos mis poderes. Entonces, de ahí nosotros aprendemos que el Dios de Israel, el concepto de la Torá, no es un Dios egoísta que no quiere que el ser humano se desarrolle, sino es un Dios que comparte todos sus poderes con ese ser que él creó. Betzalmenu vekidmotenu, usando todos mis poderes, dándole de todo lo que yo tengo, yo voy a crear a este ser humano para que sea similar a mí. La palabra Elohim es una palabra plural. Entonces los cristianos por ahí dicen, oh, ahí entonces tienes el monstruo de tres cabezas porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir Elohim es que es todos los poderes que uno puede concebir en un solo lugar. ¿Ya? Entonces, Betzalmenu Bekidmotenu usa el idioma plural para explicarnos que Hashem no aguantó ningunos poderes que él podía compartir con nosotros, no los dio todo. Otra forma de entender esto. Entonces, es el idioma de la realeza, de la nobleza, expresando con todos sus poderes. Y no solamente expresando con sus poderes, pero compartiendo de todos sus poderes. Otro más. Existe, nosotros sabemos que cuando, ya lo vimos en la parashá, que cuando fue Dios a crear al ser humano, ya había creado todo. Había creado todos los animales, creó hasta los insectos, creó a las aves, creó a los peces, creó la tierra, creó al cielo, creó a todos los minerales, creó todo lo que existía en el mundo, hasta los planetas. Todo ya estaba creado. Entonces, nos presenta este Betzalmenu Bekidmotenu otra forma de entender lo que es Hashem. Mira si Hashem es noble, que al crear al ser humano, invita a todos los seres que ya él había creado a participar en la creación del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano se parece a la naturaleza
y se parece a la presencia divina. Tenemos una parte que es física, al igual que los animales, la tierra, el mundo, representamos todo el universo en nuestro cuerpo y también el universo espiritual en nuestro espíritu. Entonces, Betzalmenu Bekitmotenu quiere decir que el ser humano es hecho a la imagen humana y también a la imagen divina, a la imagen física del mundo animal, del mundo de todo lo que existe en el mundo físico, que tiene limitación, el mundo finito, de la finidad, y entonces también al mundo espiritual que es infinito, y todo esto se va creando, y no es el secreto de esto no es solamente que fuimos creados a la presencia divina, pero como la Mishnah nos dice, que Dios tuvo el amor para el ser humano, que nos dijo que fuimos creados a la imagen humana, para darle gran valor al ser humano. El judaísmo entero usa esta enseñanza para decirle al ser humano que todas las cosas que nosotros escogemos hacer tienen valor. Si nosotros escogemos a guardar los mitzvot, tienen gran valor transformativo al mundo. Si escogemos, Haz Shalom, a no hacer los mitzvot o hacerle mal a los demás, también eso tiene poder transformativo. Al igual que el ser humano fue creado en la imagen de Dios, y Dios en la parashá próxima que vamos a ver, decidió a intervenir aquí y destruir por medio del diluvio. El humano también puede destruir, pero también el humano tiene el potencial de crear, de hacer mejor, de crear un jardín, de crear un proceso. Entonces, todos los temas que hemos hablado se presentan aquí en la parashá y se va desarrollando más y más el judaísmo como respuesta. Óigalo bien, el judaísmo como respuesta a la condición humana. El judaísmo es un regalo de Dios a la humanidad para poder corregir y encaminar los problemas de la humanidad que comienzan desde el principio, para desarrollarnos, para llegar al punto a donde toda la tierra se vuelve un paraíso. En la llegada del Mashiach, el mundo entero se vuelve un mundo lleno de bendición, a donde los hermanos no se matan uno a otro, a donde le vencemos a la muerte, a donde podemos disfrutar al mundo sin tener que destruirnos uno a otro y sin tener que destruirnos a nosotros mismos y pasar ese dolor. ¿Ya? Okay. Vamos a tomar dos preguntas. Luz de Israel.